En Romanos 3, si me acompañan por favor, amigos, hermanos y oyentes. Romanos 3, desde el versículo 10. Vamos a leer. No hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leímos hasta el versículo 20, desde el versículo 10 al 20. Yo en este tiempo estoy muy contento porque, bueno, Dios me está permitiendo poder vivir en la iglesia, poder estar aquí recibiendo directamente la palabra de Dios, recibiendo a través de los siervos, a través de los hermanos, porque viviendo a través del Evangelio nosotros podemos ver que en todo está Dios, en todas partes. Entonces también podía ver esta última semana, estuve muy contento porque se organizó un campamento, ¿no? Campamento de jóvenes aquí en Buenos Aires. Entonces a través de ese campamento pudimos conocer a muchas personas nuevas, muchos jóvenes nuevos que se acercaron, ¿no? Y a través de eso pude experimentar otra vez el corazón de Dios, el corazón de los hermanos y también el corazón de las personas nuevas. En ese campamento pudimos viajar a un parque de la costa, parque de diversiones que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sinceramente era la primera vez que yo experimentaba el parque de diversiones, porque solamente lo conocía a través de la televisión, a través de las redes sociales, pero nunca tuve la oportunidad de poder viajar a un parque de diversiones. Viéndolo de manera de tercera persona, digamos, ¿no? Yo podía decir, los juegos no son tan difíciles, tan complicados. No creo que sea una experiencia tan fea como algunos lo expresan, ¿no? Porque tenía algunos compañeros, algunos amigos que me hablaban, ¿no? Que una vez que subieron a una montaña rusa, a un juego que se llama el péndulo también, no sé si lo conocen, eh, desde esa primera vez nunca más volvieron a subir. Entonces, al ser mi primera vez, yo decía, nada, no debe ser tan complicado. Y al primer juego que subí se llama el péndulo, ¿no? Es como el nombre lo dice, un péndulo, como una cosa gigante con un hilo que va colgando de un lado al otro. Y te lleva y te trae, y te lleva y cada vez más alto y más alto. En ese momento se me llenaba el corazón de adrenalina, de pensamientos también. Lo primero que se me venía a la mente era, estamos todos sujetos acá. A la orilla del juego estaba el río, ¿no? El río de la Plata. Entonces entró mucho temor en mi corazón en ese momento. Cuando entró temor en mi corazón, lo primero que dije, ¿para qué me subí? ¿Por qué subí acá? La verdad que, la verdad que fue una experiencia para mí como primera vez, fue terrorífica, porque se llenaba mi corazón de pensamientos, se llenaba mi mente de pensamientos. Si en este momento sale despedido el péndulo, si caemos al río, si caemos al agua, ¿cómo vamos a desprendernos? No, un montón de pensamientos, el corazón también se me subía a la boca, no podía hablar, no podía gritar.
pero lo primero que se me venía al corazón, lo primero que se me venía a la mente, Dios ya perdonó mis pecados. Puedo morir tranquilamente, decía yo. Eso es lo primero que se me venía a la mente, pero el miedo no se iba. El miedo estaba constantemente encima mío. Luego, el juego duraba aproximadamente 1 hora 20, 1 minuto 20. 1 minuto 20, pero ese minuto 20 se hacía eterno, nunca terminaba. Cuando subí por primera vez, cuando bajé del juego, las piernas me temblaban, estaba sudando, me sentía un poco desorientado, pero para mí fue una experiencia inolvidable, entonces quería volver a experimentar esa adrenalina, quería perder ese miedo. ¿Qué hice? Fui a la montaña rusa. Cuando fui a esa montaña, en la cola de la montaña ya prácticamente muchos de los amigos y de los hermanos que estaban con nosotros se empezaron a bajar de la fila, ¿no? Estuvimos haciendo prácticamente 1 hora y media de fila. Y cuando por fin llegamos, bueno, antes de que nosotros subamos, muchos chicos que habían subido a la montaña se descompensaron. Entonces más temor entraba en nuestros corazones también, queríamos abandonar en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Ya estábamos ahí. No podía renunciar yo, veía como no puedo renunciar ahora que llegué tan lejos, estuve casi 2 horas esperando la fila, nada, tengo que subir, decía. Entonces en ese momento saqué coraje y subí, ¿no? Pero para mí, como segunda experiencia, fue peor que la primera, porque en principio la montaña rusa avanzaba en picada, luego daba 3 giros en el aire, volvía a subir y cuando subía hacía toda el mismo recorrido pero en reversa. Cuando bajaba el recorrido en reversa yo sentía que caía al piso, yo sentía que me iba al piso, yo decía, acá me voy al piso, en este momento muero. Entonces, volviendo a las sensaciones, volviendo a los pensamientos, así yo podía recordar, ¿no? Cuando mi corazón sintió vértigo, cuando mi corazón sintió miedo, cuando mi corazón sintió angustia. Entonces podía volver al pasado y podía recordar mi vida, ¿no? Cuando en mi corazón sentía que había maldad y mucho pecado en mi corazón. En ese momento yo sentía mucho vértigo. En ese momento yo sentía la necesidad de buscar a Dios. Cuando yo buscaba a Dios, sentía que no lo encontraba. Intentaba leer la palabra, siendo ya una persona que trataba de hacer lo bueno, ¿no? Pero conociendo mi vida, conociendo mis pensamientos, yo podía ver, no, en mí no hay nada bueno. Si la palabra dice los 10 mandamientos, ¿no? Lo primero que a mí me enseñaron son tratar de cumplir los 10 mandamientos, pero algo que yo nunca pude cumplir fue no mentirás. Yo siempre mentía. Entonces, ¿para qué fueron dados los 10 mandamientos? Decía yo. Buscaba esa respuesta, buscaba en iglesias, estuve en denominaciones distintas, todo tipo de denominaciones, y todas decían lo mismo, teníamos que tratar de ser buenos y tratar de cumplir la palabra de Dios. Pero buscando y buscando y buscando, nunca podía encontrar a alguien que pueda cumplir la palabra de Dios. Y tampoco nunca podría encontrar a alguien que me diga que era libre del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros siguiendo nuestra forma, siguiendo nuestro pensamiento, aceptando nuestro pensamiento, primero el pensamiento entra, ¿no?, a la mente, pero cuando la mente acepta, baja al corazón. El corazón acciona, ¿no? Cuando acciona nuestro corazón es cuando ya todo se vuelve inevitable. Entonces muchas veces yo aceptando mi pensamiento, aceptando la forma que mi corazón adoptaba por tener el pecado en mi corazón, yo me daba cuenta, no, en mí no puede existir algo bueno. Entonces una vez me preguntaron, ¿sos pecador? Sí, respondí yo. ¿Y un pecador cuando muere, dónde va? Entonces quedé dudando en ese momento y respondí,
al infierno. Entonces yo podía ver claramente, siendo pecador, teniendo pecado en mi corazón, ¿dónde voy realmente? Al infierno. De esa manera. Pero entonces, ¿para qué fueron dados los 10 mandamientos si yo no los puedo cumplir? Decía yo. Y acá lo dice claramente, ¿no? En Romanos 3, que acabamos de leer, 19 y 20. Si me pueden acompañar, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces yo en ese momento podía ver, eso quiere decir que nadie puede cumplir los 10 mandamientos, nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿para qué fue dado la ley? Para que yo pueda conocer mi naturaleza. Pero yo en mi corazón no podía aceptar eso, no podía aceptar que soy una mala persona. ¿Por qué? Porque en mi corazón, ¿qué había? Nada, yo nunca robé. Entonces yo no soy un ladrón. Creo que eso Dios va a reconocer, porque yo nunca robé. ¿Qué pasaba, no? Yo cuando era niño, en ese momento me empezó a acusar mi conciencia, empezó a trabajar esa palabra: si hay pecado en mi corazón, ¿dónde voy? Si hay pecado en mi corazón, voy directamente al infierno. Entonces empezaba a trabajar esa palabra en mi corazón, pero más empezaba a acusarme mi conciencia, ¿no? Yo cuando era niño vivía con uno de mis tíos. Uno de mis tíos tenía un local de como una especie de mini mercado sería, ¿no? Entonces él cuando salía, yo tenía en ese entonces 7, 8 años, si no me equivoco. Cuando él salía, él me dejaba todo anotado en un cuaderno, los precios, todos los distintos precios, los precios que cambiaron, qué tipo de producto hay, para qué se usa, qué se necesita, todo me dejaba anotado detalladamente en un cuaderno. Y entonces, cuando él salía, me dejaba a cargo del negocio. Entonces, un día me deja, ¿no? Me dice: Sergio, atendeme el kiosco. Tengo que salir de urgencia, me dice. Entonces, vengo así, entro al negocio, cierro la puerta y él se va. En ese momento, ¿qué veo yo? Veo así el monedero. Un monedero así lleno de monedas. De 25, 10, 50, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, todo tipo de monedas ahí. Que eran los cambios que él utilizaba. Entonces yo digo, pero si le robo una monedita no se dará cuenta. Entonces le saqué una moneda, ¿no? Yo en ese entonces ya era pícaro. ¿Por qué? Porque en ese momento yo podía deducir, ¿no? Si yo le compro a él, él se va a preguntar ¿de dónde saqué la moneda? ¿De dónde saqué esa plata si yo no trabajo? Entonces él se va a dar cuenta de eso. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a ir y lo voy a gastar todo en la cantina de la escuela, decía yo. ¿Qué hacía? Le robaba las monedas y iba y gastaba en el negocio de la escuela. Entonces de esa manera yo podía ver, ¿desde cuándo soy pecador entonces yo? Si yo desde niño yo creía que yo no robaba, que yo no mentía, que yo no hacía maldad, pero yo me estoy acordando en este momento que le robaba a mi tío las monedas, ¿no? Para Dios, ¿hay alguna diferencia entre robar $1.000.000 o robar 1 peso? No hay ninguna diferencia. Para Dios es igual. 1 peso o $1.000.000 es lo mismo para Dios. Tanto robar como que Dios te provea. Eso aprendí una vez de un pastor, ¿no? Me dijo: para Dios hay diferencia entre 1 peso y $1.000.000, o $1 y $1.000.000. No hay ninguna diferencia, porque el que va a proveer es Dios. Entonces de esa manera también la maldad.
Si yo robo un peso o un dólar o robo $1.000.000, para Dios es lo mismo. Es transgresión, es pecado. Entonces yo podía ver, desde niño entonces la maldad está en mi interior. Pero ¿desde cuándo está la maldad en mi interior? Entonces yo me gustaría compartirles una palabra en Salmos. Salmos 51, por favor. Salmos 51, 5, por favor. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces yo podía ver en ese momento, yo soy pecador desde mi nacimiento. Desde mi nacimiento hay pecado en mi interior, desde mi nacimiento hay pecado en mi corazón. Pero ¿por qué yo no podía ver esto? Porque nadie me lo había revelado, nadie me lo había dicho. En ese momento yo me podía dar cuenta. Entonces toda mi vida seguí mis propios pensamientos, toda mi vida seguí mi propio punto de vista. ¿De qué manera estuve viendo? Entonces yo nunca conocí a Dios verdaderamente. Entonces podía reconocer la palabra de Dios, que es lo que leímos hoy en Romanos 3, desde el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces yo podía ver, es verdad, desde mi nacimiento yo ya fui concebido en maldad y en pecado. Desde mi nacimiento ya la maldad se formó en mi corazón. Desde mi nacimiento existe el pecado en mi corazón. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser libre de eso? Yo no puedo, porque no dependió de mí. Es como mi apellido es Monzón. Mi apellido me lo heredó mi madre, en este caso, ¿no? En algunos el padre, en algunos la madre. Entonces el pecado viene heredado desde mucho antes de mi existencia, de la existencia incluso de mi madre. ¿Desde cuándo fue heredado entonces el pecado? Lo explica en Romanos 5, por favor, si me pueden acompañar, Romanos 5, 12, que dice Romanos 5, 12. Ahí explica exactamente quién nos heredó el pecado a nosotros. Por tanto, como el pecado, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces yo podía entender en ese momento, por un hombre entró el pecado al mundo, no dependía de mí. Pero yo me tenía que dar cuenta de esto, cuando el tiempo de Dios llegó a mi corazón. Entonces yo podía entender, entonces, ¿cómo puedo ser libre yo del pecado? ¿Cómo puedo salir yo del pecado si nunca dependió de mí que entre el pecado en mi vida, que entre el pecado en mi corazón? Entonces, ¿cómo puedo ser yo libre del pecado? Y ahí fue cuando Dios me permitió este versículo, en Romanos 5:19, un poquito después de Romanos 5:12, que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Romanos 5:12 aclara, ¿no? Y nos dice, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por Adán. Entonces toda mi vida yo me daba cuenta, viví en la época de Adán.
Yo, mi corazón, hasta el día que me predicaron la palabra, hasta el día que me predicaron el Evangelio, yo había vivido como Adán, en la época de Adán. Adán había estado en mi corazón toda la vida, pero Adán era sombra del que había de venir, que era Jesucristo. Entonces, así como el pecado entró en el mundo por Adán, yo podía entender, eso quiere decir que a través de la obra de Cristo ya el pecado no está. ¿Por qué? Porque por la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos justos, ya no somos pecadores, como dice claramente el versículo, ¿no? Volvamos a leerlo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces yo podía ver ahí claramente, ¿no? Romanos, hoy estamos compartiendo Romanos por la gracia de Dios. Romanos, después del versículo 20, ¿no? Quiero que lean conmigo todos juntos, porque desde el versículo 10 hasta el versículo 20, ¿qué Dios nos quiere mostrar? La justicia del hombre. A través de la justicia del hombre, ¿alguien puede estar delante de Dios? Nadie puede estar delante de Dios. En Romanos 3, desde el versículo 10 al versículo 20, Dios nos muestra, por la justicia del hombre, por las obras del hombre, nadie puede estar delante de Dios. Entonces necesitamos una salida. Nuestra vida necesita una salida, nuestra vida necesita un corazón nuevo. ¿Qué nos transmite Dios? Romanos 3, a partir del 21, por favor, si me pueden acompañar, dice: pero ahora, aquí está donde lo que le estaba intentando explicar recién, aparte de la justicia del hombre, empieza a partir de Romanos 3:21, dice, con la primera palabra, ¿no? Dice el pero. Es como, poniendo un ejemplo, este domingo que viene hay un cumpleaños, pero no voy a poder ir. Quiere decir que tenemos otro compromiso, hay otra cosa que hacer, hay otra cosa más importante. Entonces, ese pero que nos aclara acá, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque por la justicia del hombre no hay justo ni aun uno. Esa es la verdad. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, dice, ¿no? Pero el versículo 3, el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice la palabra, ¿no? Y sigamos 2 versículos más. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos ver ahí nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es verdad, ¿no? Todos nacieron con esa condición pecaminosa en el corazón, en la vida, en el espíritu. Pero eso es la justicia del hombre, la obra del hombre. Como nos aclara en el versículo 21, aparte de la justicia del hombre, aparece la justicia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron, dice en el versículo 23. ¿Por qué? Porque nosotros desde Adán, todos los que salieron desde Adán, fueron constituidos pecadores. Entonces, no hay diferencia. Todos fueron constituidos pecadores a través de Adán. Pero el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces podemos ver nosotros en qué época está nuestro corazón, en qué época estamos viviendo, en el versículo 23 o en el versículo 24, en la época de Adán o en la época de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir. A través de la obra del hombre lo único que sale es maldad. Esa es la verdad. Debemos reconocerlo.
es pura maldad. Pero a través de la obra de Cristo, nosotros mirando 100% la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver, somos justos, santos y perfectos. Quisiera compartirle otro versículo, ¿no? Así como en el Nuevo Testamento habla de la justicia de Dios, también en el Antiguo Testamento muchas veces Dios me permite acordarme de esta palabra que está en Isaías 44, 22. ¿Qué dice? Isaías 44, 22. Por favor, si me pueden acompañar. Dice, vamos a leer entre todos. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Y el segundo párrafo, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice la palabra, ¿no? Entonces podemos ver, como un día me puse a pensar, ¿no? Un día me puse a pensar yo, ¿cuándo desaparece la niebla? Porque un día estuve así afuera y miraba y estuvo como hasta las 11 de la mañana había niebla por todos lados. Donde miraba había niebla. Entonces yo podía leer, me acordaba esa palabra. Decía, Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Entonces yo prestaba atención, ¿no? ¿En qué momento desaparece la niebla? Porque ya es de día, ¿no? Pero ¿qué pasa? Está nublado. Está todo nublado, hace frío y está la niebla. De repente, ¿no? Llegando ya casi el mediodía, empieza a salir el sol. El sol empieza a pegar fuerte contra la tierra, ¿no? Cuando la luz del sol llega fuerte contra la tierra, el agua que se estaba evaporando se seca y ahí desaparece la niebla. Entonces, como dice acá, yo podía pensar, y como niebla tus pecados, deshice como niebla tus pecados. Entonces la niebla, ¿cuándo desaparece? Cuando la luz del sol toca la tierra. Entonces yo podía ver, entonces cuando la luz de Jesucristo, porque ¿quién es la luz de este mundo? Dice la palabra, ¿no? También está en Juan 8. Yo soy la luz del mundo, dice. El que anda, ahí vamos a leerlo. Que anda en mí no anda en tinieblas. Juan 8. San Juan 8, 12. Por favor. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz de la vida. Entonces podía ver yo a través de la palabra cómo Dios nos habla, ¿no? Porque ¿quién es la luz del mundo? Dice, yo deshice como niebla tus pecados. ¿Cuándo la niebla desaparece de la tierra, no? Cuando la luz del sol toca la tierra. Entonces yo podía ver ahí, cuando mis pecados desaparecieron de mí, cuando las tinieblas desaparecieron de mi corazón, cuando Cristo pudo llegar a mi corazón, cuando se manifestó Cristo en mi corazón. Entonces Dios me daba ese corazón, ¿no? Cristo me hizo justo. Por la obra de Jesucristo yo soy santo, por la obra de Cristo yo soy perfecto. Por la obra de Jesucristo yo no puedo decir ahora que soy pecador. Si yo digo que soy pecador, entonces ¿realmente estoy creyendo a la palabra? No, verdaderamente no. Dios también esta mañana me podía regalar una palabra, ¿no? Que me gustaría compartirles a ustedes, que está en Romanos también, Romanos 6, porque yo también esta mañana podía acordarme, ¿no? Todo ese vértigo que había pasado en la montaña rusa, en el parque de diversiones, cuando Dios nos permite el vértigo en nuestro corazón, cuando verdaderamente Dios quiere que lo busquemos, ¿no? Que busquemos esa luz que alumbra nuestro corazón. Entonces Dios también esta mañana
me permitía esta palabra, ¿no? Que me gustaría compartir con cada uno de ustedes, que dice en Romanos 6, versículo 22, y por favor, con esto creo que terminamos. Romanos 6, versículo 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces yo podía ver acá a través de la palabra que Dios me regalaba, dice: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Automáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mi vida, vive en mi corazón, yo paso a ser siervo de Dios. ¿Por quién? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios me permite transmitir, ¿qué? ¿Qué dice acá? Dice, el fruto es la santificación. Entonces esa santificación es la que Dios me permite transmitir. Esa santificación es la que Dios me permite llevar a cada una de las personas que se sienten afligidas por sus pecados, por sus transgresiones, esas transgresiones que no le permiten ser libres de la condenación, ¿no? Porque dice, y como fin, la vida eterna. Nosotros teniendo la obra de Cristo en nuestro corazón, viendo solamente a Cristo, no mirándonos a nosotros mismos, porque si nosotros miramos a nosotros mismos, nosotros lo único que vemos que es maldad. Pero nosotros viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vemos? Vida eterna, como dice la palabra, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros podemos ver, ¿hay verdad en mí entonces? Si Cristo es la verdad, ¿hay verdad en mí? No, Cristo es la verdad. Yo soy la vida, dice, ¿hay vida en mí? No, Cristo es la vida. ¿Hay camino en mí? No, nada que lo que yo haya caminado, lo que yo pueda caminar, vale si no tengo el Evangelio, si no tengo a Jesucristo en mi vida, si no tengo la salvación. Entonces, siendo libre de nuestros pecados, siendo justo, siendo santo y siendo perfecto, Dios cómo nos cuida. Dios nos cuida como a Cristo. Dios nos guía como a Cristo. ¿Por qué? Como dice Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿Dios va a ayudar o no? Sí, obvio que sí. Dios va a ordenar mi vida, Dios va a ordenar mi corazón y Dios va a disipar las nieblas también que hay en mi vista, ¿no? Y en mi corazón. Entonces, eso hoy les quería compartir a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado y espero que muchos también puedan recibir la salvación y que muchos hayan recibido la salvación a través de este canal tan bendito que Dios preparó para que se pueda predicar el Evangelio, la salvación y la vida eterna. Porque todo es obra de Cristo para Dios y por Dios. Si Dios no lo permite, no lo hace. Y si Dios permite, nadie puede cerrar. Así que muchísimas gracias y vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor Dios nuestro, por permitirnos este espacio para poder predicar la palabra de Dios, para poder predicar el Evangelio que tú nos regalaste a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio también que nuestros siervos, nuestros líderes y nuestros pastores nos enseñan a transmitir. Ese Evangelio que un día le compartiste y llenaste el corazón del pastor Oxopar para que pueda transmitir a todo el mundo, para que la misión siga creciendo, llevando el Evangelio de salvación, de perdón de los pecados y de la vida eterna. Eso que es lo único que vale, porque al final de este camino, ¿qué nos llevamos? Lo único que nos llevamos es la salvación, lo único que tenemos es el Evangelio. Y lo único que por lo que podemos avanzar es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada uno de los hermanos y bendice a todos los que pueden recibir tu palabra para que puedan seguir predicando y así también cada día que pasa es un día menos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, encomendamos todo en tus manos
orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Chau, chau. Espero verlos aquí por la iglesia, muchos hermanos que nos andan viniendo. Gracias.